Bueno, buenas noches a todos. Como la semana que viene, el jueves a la noche va a ser Purim y seguramente no va a haber clase. Entonces voy a dar hoy, o sea, están todos invitados para escuchar la Megilá, obviamente, en vez de la clase. Pero hoy vamos a hablar un poco de la fiesta de Purim, que es la fiesta que viene ahora dentro de poco, viene la semana que viene. Y antes que nada, vamos a recordar hoy el 7 de Adar, que está empezando ahora la noche. Es el día del nacimiento y del fallecimiento del personaje más importante de nuestra historia, que es Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu nació y falleció un 7 de Adar, y por eso, por lo tanto, es importante recordarlo el día de hoy. Moshe que nos sacó de Mitzrayim, nos entregó la Torá. Así que en su honor va también este shiur, esta clase. Eh, Todos conocemos el nombre antiguo judío como Bnei Israel o Am Israel, hijos de Israel o el pueblo de Israel, que su origen es en Jacob, el tercero de nuestros patriarcas, que Dios le cambió el nombre y le dijo: a partir de ahora no te vas a llamar más Jacob, sino Israel. Israel será tu nombre. Y por eso al principio sus hijos, sus 12 hijos, eran considerados Bnei Israel, los hijos de Israel. Y así durante varios años, hasta que salimos de Egipto, hasta que salimos de Mitzrayim, y con la entrega de la Torá nosotros nos convertimos en un pueblo que tiene una ley, que tiene un idioma, que tiene una tierra, y fuimos llamados Am Israel, el pueblo, la nación judía, Am Israel, el pueblo de Israel, que Dios nos dijo a nosotros: Vatem tiuli mamlechet kohanim vegoy kadosh, ustedes van a ser para mí un reino de sacerdotes, un pueblo sagrado, un pueblo santo. Y también nos llamó Vatem tiuli leam, van a ser para mí como una nación, como un pueblo. Y a partir de ahí, Bnei Israel pasamos a ser Am Israel. Y en la Torá prácticamente no, casi que no vemos referencia a la palabra Yehudí. Yehudí en español se traduce como judío. ¿Sí? Judío viene de Judá, de Yehudá, Yehudí. ¿Sí? Pero cuando llegamos a la Megilat Esther, en la historia de Purim, de repente nos encontramos que el nombre que se usa todo el tiempo en la Megilá es Yehudí. Entonces vamos a ver hoy la historia de Purim, un poco vamos a ir paso a paso y vamos a ir analizando. Primero desde una sijá, de una charla que dio el rebe anterior, el suegro de nuestro rebe, en el año 1941, plena Shoah. Un año antes él estaba viviendo en Varsovia, con muchos milagros logró escaparse de las garras de los nazis y llegó a Nueva York. Al año, en la fiesta de Purim, Purim en el año 1941, él dijo esta sijá que vamos a estudiar hoy, hablando un poco de lo que se vivían en esas épocas, cómo vivía el pueblo judío en esas épocas y haciendo referencia también a la palabra Yehudí y también a otra de las formas en las que se nos conoce a nosotros, a los judíos, como Ibrim. Ibrim es hebreos, el pueblo hebreo, hasta el día de hoy. Entonces vamos a ir primero, acá voy a compartir pantalla en para los que me ven por YouTube. Ahí va a estar en el fondo la pantalla. Mordejai, el judío, nos vamos a saltear las primeras páginas y vamos a ir directo a la número uno. La número uno donde dice el detrás de escena de la historia de Purim. ¿Sí? Eh, Bien, y vamos a empezar en el texto número, la fuente número uno. Dice, cita la fuente número uno, cita el comienzo de la Megilat Esther. Vayí bimei Ahasverosh. Fue en los días de Ahasverosh el que gobernó desde Odu hasta Kush, 127 provincias. Había un rey persa, estamos hablando, nos estamos ubicando 50 años después aproximadamente de la destrucción del primer templo. ¿Quién destruyó el primer templo? Los babilonios. Pero después los babilonios fueron conquistados por los persas. Quiere decir que el pueblo judío estuvo bajo dominio persa y los persas ampliaron tanto sus fronteras, conquistaron tantas tierras, sus conquistas fueron tan grandes que él dominaba 127 provincias. Es decir, desde Odu hasta Kush eran dos lugares, hay un,
Odu es India, Kush es África, es en África. Kush hace referencia a Etiopía. Pero hay quienes dicen que era todo el globo, digamos. Odu ad Kush, es decir, de acá, dando la vuelta hasta acá. Es decir, como que su poder era muy grande. Pero vamos a ir a lo literal. Era toda la región de Medio Oriente estaba dominada por los persas. Resulta que Ahasverosh era un rey que tenía mucho poder, ¿sí? Por un lado, era un hombre cruel, por un lado, pero por otro lado, a veces de repente mostraba como signos de persona buena. Es decir, nosotros lo vemos en la Megilá muchas veces, no sabemos si era un rey manipulable o si de repente en un momento de furia él decía así, hagan lo que quieran y no le interesaba qué era lo que la gente pretendía hacer, pero él era el que en ese momento gobernaba en Persia y los judíos estaban bajo él. Sobre esta historia, sobre este comienzo del versículo, el Rebe, el Frierdiker Rebe, vamos a ver ahora el Rebe Rayatz, vamos a ver en su texto, en su Sijá, él empieza a describir ese momento, cómo vivían los judíos en esa época, o qué era lo que pasaba en esa época, y lo vamos a leer de adentro. En el año 3392 después de la creación, durante el exilio babilónico, los judíos fueron dispersados en muchas tierras, incluyendo las gobernadas por Ahasveros. Habían pasado más de 50 años de la destrucción del primer Betamigdash, fueron arrancados de su hogar, su hogar, nos referimos a la tierra de Israel, donde habían presenciado los milagros del Betamigdash y habían escuchado las palabras de los profetas. En algunos de los países en los que ahora estaban dispersos fueron maltratados. En otros se reconocieron sus contribuciones a la sociedad y se les trató en consecuencia. Es decir, como en todos lados, había países que los discriminaban, que quizás no los trataban bien, pero en otros países, al contrario, los acogieron y les dieron, digamos, los honores que ellos merecían en cuanto a lo que ellos aportaban para la sociedad y eran reconocidos. Ahasverosh era por naturaleza voluble, arrogante, sabio a sus propios ojos y de mal genio. ¿Sí? Era un personaje medio que nadie se lo quería encontrar en el camino. Era una mezcla de bien y mal, sabiduría y necedad, todo junto. Como dijeron los sabios en el Tratado de Megilá, en el Talmud, dijeron, fue un rey astuto y también fue un rey insensato. En los tiempos de su padre Dariabesh, creo que se traduce Darío, de Persia, y también en los primeros años de su propio reinado, los judíos de sus provincias se ganaban la vida cómodamente, es decir, podían trabajar, tenían libertad. Con el paso del tiempo, por razones de negocios y a través de sus contactos comerciales, perdieron el contacto con su vida de Torah y Mitzvot, se fusionaron con la cultura circundante y buscaron el lujo, es decir, se asimilaron a la cultura persa. Olvidaron que eran la nación elegida, tomaron a la ligera el hecho de que Dios nos eligió de entre todas las naciones para cumplir la Torá, ¿no? Y la mitzvot, y nos elevó por encima de toda lengua, y comenzaron a vivir una vida desenfrenada y despreocupada como las naciones que los rodeaban. Es decir, ellos, los tiempos de bondad, de bonanza, les iba bien en los negocios, los aceptaban. De a poco hicieron que ellos se vayan asimilando a los persas. Y cuanto más se asimilaban, más dejaban atrás la esencia, la raíz de nuestra cultura, que es la Torah y las mitzvot. Sibe Romantanu, Mikola Leshonot. Dios dijo, ustedes son un pueblo que tiene que llevar la Torah y las mitzvot para todos lados. De repente se olvidaron. ¿Dónde vemos eso? En lo que va a pasar ahora, como sigue la Megilá en la fuente número 2. Nosotros vamos a ver cómo se veía reflejado eso en ese momento. Entonces dice en la fuente número 2, pasados estos días, ¿qué son estos días? Ahasverosh era un conquistador también, y se ve que después de una victoria en una de sus batallas, él para festejar decidió hacer, además ya llevaba varios años eh, de su reinado, entonces decidió hacer una mega fiesta, ¿sí? Una fiesta muy grande. Vamos a ver ahí en la fuente número 2.
de Megilat Esther. Pasados estos días, el rey preparó para todo el pueblo presente en Susán. Susán era la capital de Persia. Para todos, grandes y pequeños, un banquete durante 7 días en el patio del huerto del rey. Había, y la mirada describe toda la fortuna que se gastó en ese lugar, todo el lujo que había en esa fiesta. Y dice así, había tapices de blanco, verde y azul, sujetos por cordones de lino y lana púrpura, a varas de plata y columnas de mármol, sofás de oro y plata sobre un pavimento de mármol verde, blanco, eh, no sé lo que es, bueno, no sé qué será eso. ¿Qué es? Concha y ónix. ¿De mar? ¿Qué es un material? Ah, sí, los perlas. Bueno, ese. Ah, ok. Y ónix. Bien, era todo, digamos, súper ostentoso. Las bebidas se servían en vasijas de oro, o sea, no eran vasos descartables, pusieron. Pusieron vasijas de oro, vasijas de diseño variado, y el vino real era abundante como correspondía al rey. O sea, tomen todo lo que quieran, el mejor vino. La bebida era de acuerdo con la ley, sin coacción, porque así había ordenado el rey a cada mayordomo de su casa que hiciera según el deseo de cada uno. ¿Quién era el que mandaba en la fiesta? La gente. La gente lo que quería le servían. No, no los obligaban a tomar, pero también podían tomar lo que querían y cuanto querían y como. Y Kirtzon Ishbaish, dice la Megilá. Kirtzon Ishbaish significa pedí lo que quieras que te lo hacemos. Esa era quería all inclusive, pero más que eso. Vos podías pedir un plato que no estaba en el menú y te lo hacían. Digamos, era libre, todo libre. ¿Qué pasó? Eh, la reina Vashti La reina Vashti también preparó un banquete para las mujeres en la casa real del rey Ahasuerós. Al séptimo día, cuando el corazón del rey se alegró con el vino, es decir, estaba borracho, en otras palabras, ordenó a Meumán, Biztá, Jarboná, Bictá, Bactá, Zetar y Jarcás, que eran los 7 eunucos que servían al rey Ahasuerós, que llevaran a la reina Vashti ante el rey, con la corona real. ¿Qué quería con eso? Para mostrar a los pueblos y a los nobles su belleza, porque era hermosa. Y acá vamos a leer un midrash. ¿Qué significa? Porque dice que la lleven a la reina con la corona. Supuestamente en un banquete de ese estilo, una reina está con su corona y el rey está con la corona también. O sea, está todo el pueblo, está toda la gente, grandes, no sé, diplomáticos habrán ido de todas las provincias del rey y seguro el rey se muestra y la reina se muestra con todos sus atuendos más importantes y más y con la corona en la cabeza. ¿Qué quiere decir? Traigan a Vashti con la corona. Entonces, hay un midrash que dice, lo vamos a ver en la fuente número 2a. Algunos decían, dijo Rabbi Aibu estaba, dice el midrash, que en ese momento estaban sentados ahí la gente, este séptimo día, todos medio borrachos, se pusieron a hablar de las mujeres de Persia y de Media, que eran los lugares donde gobernaba Ahasuerós. Entonces algunos decían las mujeres de Media son las más bellas, y otros decían no, las mujeres persas son las más bellas. Cada uno, y ahí, así empezaron a hablar con esa vulgaridad, los hombres empezaron a hablar de qué mujeres eran más bellas. Ahasuerós, el necio, dijo, el objeto que uso, así lo digo, el objeto que uso no es ni medo ni persa, es casdita, o sea, de casdim. ¿Les gustaría verlo? ¿A ese objeto? ¿Les gustaría ver ese objeto que yo uso? Sí, respondieron, pero debe estar desnuda. Por supuesto, respondió Ahasuerós, ella estará desnuda solamente con la corona. ¿Sí? Entonces, en ese momento ahora vamos a ver qué pasó con la reina Vashti. La reina Vashti se opuso a ir, dijo, no, yo no, que voy a ir que soy un objeto, me van a exhibir así, no voy a ir. Y el rey se enoja con ella y no sabía qué hacer hasta que vino uno de los consejeros del rey y le argumentó lo siguiente, dijo, rey, si le vamos a permitir que la reina contradiga al rey, entonces todas las mujeres del reino
van a tomar el ejemplo de la reina y no van a faltar el respeto a los hombres. Los hombres le vamos a ordenar algo y ellas no lo van a cumplir. Entonces, si vos no mostrás mano dura, entonces estás haciendo que todas las mujeres del reino vayan en contra de sus maridos. O sea, como el machismo. Entonces, le dijo, lo que tenés que hacer, la tenés que matar. Y así fue que él la manda a matar. Vamos a leer lo que dice ahora el Rebbe Rayatz. Ahasverosh había conquistado muchos países y los ciudadanos judíos que habían contribuido a su éxito bélico fueron recompensados financieramente, así como con expresiones de gratitud y puestos gubernamentales. Es decir, se los condecoraba, se les daban honores, se les daba plata. Al regresar victorioso de una de las grandes guerras, Ahasverosh organizó banquetes gigantescos para todos sus ciudadanos. Los judíos también fueron invitados por el comité organizador real, que había recibido instrucciones de proporcionar a cada invitado la comida y el licor que deseaba. Estos festines de manjares no kosher y libertinaje salvaje vulgarizaron aún más a los judíos. Es decir, los judíos fueron a comer de la fiesta que estaba brindando el rey, que no era kosher, a tomar del vino del rey, con tal de estar, de sentirse importantes, que están en el Palacio Real, en el patio del rey, festejando la victoria del rey, y con esas charlas vulgares que recién acabamos de ver. Todo eso se hablaba en ese lugar. Ahí estaban también los judíos. Los judíos se embriagaron con el poder de la guerra y con las cartas de gratitud del rey. O sea, ostentaban esas cartas que el rey les mandaba de agradecimiento por las batallas y las cosas grandes que ellos habían logrado. Vivían en los palacios más grandes y lujosos y disfrutaban de su vida libre, sin Shabbat, sin kosher, sin mikve, sin tefilín, etc. Es decir, habían abandonado todo su judaísmo. Esta era la situación, como describe la Megilá y lo trae el Rebbe Rayatz, de la situación de los judíos en ese momento y en esa época. Pero de repente sigue la Megilá contándonos que había una persona que era distinta. Y lo vamos a encontrar en la fuente número 3, lo encontramos de repente en la Megilá, nos dice, Ish Yehudí Ayabe Susana Vira. Había un hombre Yehudí en Susana. En Susana había un hombre Yehudí. Ish Yehudí, quizás en español no suena tan lindo como en hebreo, dice como que había un hombre, uno había en Susán, que era, digamos, famoso, era conocido, se destacaba del resto, que era un hombre yehudí. ¿Cómo se llamaba? Yo en la capital, cuyo nombre era Mordejai, hijo de Yair, hijo de Shimi, hijo de Kish, de Binyamin. Ish Yemini es un nombre de la tribu de Binyamin. O sea, la Megilá ahora nos presenta a Mordejai. ¿Quién era Mordejai? Después supimos que cuando le buscaron al rey una reina nueva, después que la mandó a matar a Vashti, entonces le eligen a las chicas más lindas de todo su reino y le hacen como un estilo de una exposición. Y el rey elige a una. ¿A quién elige el rey? A Esther, Esther Amalcá. Esther era judía y era sobrina de Mordejai. Entonces, bueno, Esther va al Palacio del Rey y Mordejai, que también era una persona importante, tenía también su influencia, un hombre que sabía muchos idiomas, muy capacitado, sus consejos eran importantes, pero era una persona yehudí, era un tzadik, era una persona justa que se encaminaba el camino de la Torá y de las mitzvot. Y Esther, todo lo que hacía, le preguntaba y se aconsejaba con su tío Mordejai, y él le decía qué era lo que tenía que hacer. Y al principio le dijo, vos no digas de dónde, cuál es digamos, tu religión, no digas de dónde venís, porque te pueden matar. Digamos así, capaz que de repente, quién sabe por qué estás ahí, espera, todavía no lo digas. Bueno, había un hombre yehudí en Susán, la capital, cuyo nombre era Mordejai, hijo de Yair, hijo de Shimi, hijo de Kish, un hombre de Binyamin. Y ahora el Rebbe Rayatz nos va a empezar a explicar la diferencia entre
bueno, en realidad nos va a empezar a explicar cómo se llamaba, cómo se denominaba el pueblo judío en esas épocas, en la época de la Torá, y qué es lo que, por qué hace referencia al nombre Yehudí. Que Yehudí, como dijimos antes, viene supuestamente de la palabra Yehudá, que es la tribu de Yehudá. Pero eso vamos a verlo más adelante, después en la segunda parte de la charla, de la clase, sobre el final. Vamos a pasar una sijá del Rebe que se enfoca más en la palabra Yehudí. Pero el Rebe Rayatz, el suegro del Rebe anterior, dice lo siguiente. A ver, el término que describe correctamente el linaje judío es ibrí. Si hay un término real, digamos, que nos describe es el término ibrí, hebreo. ¿Por qué? Así está escrito, el sobreviviente vino y le contó a Abraham el ibrí. Es decir, desde los comienzos de nuestra historia, desde Abraham se usó el nombre ibrí, hebreo. Y así es como los judíos se definieron a sí mismos a partir de ese momento. Vamos a hacer una pausa, les voy a explicar un poco mejor esto. El nombre ibrí tiene, eh, varias opiniones de por qué Abraham se lo llamaba ibrí y por qué al pueblo judío después se lo llamaba ibrí. Bueno, la primera explicación, que es la explicación más conocida, porque ibrí significa del otro lado. La pregunta es, ¿del otro lado de qué? Entonces dicen nuestros sabios que Abraham en su época estaba del otro lado de la sociedad. Es decir, todo el mundo iba para un lado, Abraham estaba yendo contra toda la corriente. Es decir, mientras todos eran idólatras, mientras todos vivían una vida pagana, y profesaban y pregonaban esa vida pagana, Abraham empezó a creer, iba en contra de la corriente, empezó a creer en un solo Dios y es un Dios que no se identificaba con la materia únicamente. Yo digo únicamente porque Dios es todo, es también la materia. Pero, o sea, no hay nada fuera de Dios. Entonces, no podemos decir que Dios no es materia, pero el Dios, digamos, que de Israel no es un Dios que vos lo podés palpar, que vos lo podés tocar, pero a su vez vos lo podés ver en todos lados. No está, o sea, no lo podés marcar con el dedo, señalar, pero a su vez está en todos lados. Abraham era un muchacho que podía abstraerse, un chico, porque él empezó desde chico a meditar, y su meditación lo llevó a abstraerse de todo, digamos, de las ideas del mundo y entender que así como cualquier cosa cualquier objeto tiene un diseñador, un creador, un fabricante, un mundo tan perfecto, también tiene que tener un creador, alguien que lo haya hecho. Y ese creador no puede tener las mismas características que tiene el mundo. Es decir, no puede ser finito, no puede ser material, tiene que estar por encima de todo eso, por encima de la materia, por encima del tiempo, por encima del espacio. Y así él empezó a creer en Dios. Pasó a ser el primer monoteísta. Por eso se lo llamó Ibrí. Ibrí están todos de un lado y Abraham del otro lado. Y así ese nombre le pasó también a sus hijos, a Isaac, a Jacob, a los hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel, ellos eran Ibrí. ¿Por qué eran Ibrí? Porque ellos traían al mundo una nueva idea de lo que es Dios y de lo que lo que es la divinidad, lo que es la espiritualidad. Eran Ibrí. Y así se lo llamó durante toda la historia. Después, otra explicación es que a Abraham se lo llamaba Ibrí porque el bisnieto de Noah, ¿sí? Que era el nieto de Shem hijo de Noah, se llamaba Eber. Y como Abraham era descendiente de Eber, y Eber era un monoteísta, también fue un tzadik, una persona que se encaminó, un sabio que se encaminó en el camino de Hashem, que nosotros encontramos también cuando Jacob se aconsejaba mucho con él y su esposa Rivka cuando tenía los mellizos en su vientre, que uno pateaba para un lado, el otro pateaba para el otro, y ella pensó que tenía un chico con doble identidad. ¿A quién fue a ver? Al sabio. ¿Quién era el sabio? Era Eber. ¿Sí? Entonces, por eso Abraham se lo llamó a Ibrí, porque él era descendiente de Eber y también tenía él llevó esas ideas de Eber
para aplicar en, digamos, las ideas del monoteísmo de él. Y hay una tercera explicación que es simple, por la parte geográfica. Los de la tierra de Canaán llamaban a Abraham Ibrí porque era del otro lado del Éufrates, es decir, venía del lado este, venía del este, del otro lado del río, por eso lo llamaban a Ibrí, que venía del otro lado. Pero como fuera, como sea, nosotros vemos que al pueblo judío se lo llamó Ibrí. Lo vemos también, por ejemplo, en la Torá, en varias oportunidades, cuando habla, por ejemplo, de los esclavos. ¿Cómo llama al esclavo judío? Lo llama Ebed Ibrí, Amá Ibriá. Esclavo Ibrí, esclava Ibriá. ¿Sí? Vemos también que Yosef, cuando estaba en la cárcel, y el ministro le fue a decir al faraón, cuando el faraón sueña esos sueños, entonces viene el ministro, el Sara Mashkin, el ministro de la bebida, le dice al faraón, hay un muchacho ibrí, hebreo, en la cárcel, que él me interpretó los sueños. Y así en muchas oportunidades al pueblo se lo llamaba el pueblo hebreo, ¿sí? Elokea Ibrim, el Dios de los hebreos. Ese era el nombre, no se nos llamaba judíos, se nos llamaba hebreos, siempre fuimos hebreos. Ahora vamos a seguir con el texto de Rebe Rayatz. El nombre Ibrí indica que el pueblo judío es descendiente de Abraham. Abraham no requiere presentación. Él fue el primero en hacer que la humanidad conociera el nombre de Dios, quien creó el mundo y lo dirige por divina providencia, y enseñó a la humanidad cómo servirle. Persiguió esta santa misión sin dejarse intimidar por el peligro físico. Quiero decir que antes de Abraham también hubieron monoteístas, como dijimos recién, Shem, Eber, Metusela, Genosh, Noah, Adán. Hubieron muchos monoteístas, solamente que ninguno se encargó de promulgar el monoteísmo en el mundo. El primero que se encargó, se puso esa mochila en su hombro y fue por todos lados a propagar el monoteísmo fue Abraham, y por eso es que Abraham se lleva el nombre del primer monoteísta. El título Ibrí es la corona de un buen nombre, el Keter Shem Tov, del pueblo judío. Significa el autosacrificio innato, el Mesirut Nefesh, de los hombres y mujeres judíos, jóvenes y ancianos, por la observancia de la Torá dada por Dios y sus mitzvot. Es decir, Sibri significa que nosotros estamos del otro lado de la Bodá Zará, del otro lado del paganismo, del otro lado de lo que nosotros no deberíamos ser, y estamos en el lado de Dios, de la Torá, de las mitzvot, de la espiritualidad. Entonces, el nombre Ibrí es la etiqueta que nosotros tenemos para nuestro autosacrificio, la, la fuerza que nosotros tenemos para entregar nuestras vidas por la Torá y por las mitzvot. Ese era, por eso el Keter Shem Tov, la corona del buen nombre que tenía el pueblo judío durante todo ese comienzo de historia. Esa observancia, esa fuerza para seguir, a pesar de todo, digamos, seguir llevando esa fe en Dios a todos lados, a pesar de las cosas, de las dificultades de la vida, esa observancia floreció desafiando el peligro en todos los países y a través de todas las generaciones hasta que se debilitó en el tiempo de los reyes de Yehudá e Israel. ¿Qué pasó ahí en Yehudá e Israel? El pueblo judío, bueno, salió de Egipto, recibió la Torá, entró a la tierra de Israel, se la dividieron por tribus, ¿sí? Por regiones. Eh, y pasó la época de los profetas, de los jueces, y de repente el pueblo quiso tener un rey. Queremos un rey, alguien que salga con nosotros a las batallas, que vuelva, que nos lidere. Queremos un líder, queremos un rey. Entonces Dios dijo, bueno, quieren un rey, vamos a ungir. Eligió a quién, a Shaul. El rey Shaul fue el primer rey de Israel. Pero Saúl cometió un error, digamos, que Dios le había pedido una cosa y él no cumplió con lo que Dios le había dicho. Entonces Dios le dijo, vos vas a perder tu reino. Tu reinado no va a seguir a tus descendientes, sino tu reino ya va, digamos, se va a ir de tu familia. Bueno, y ahí no vamos a contar ahora toda la historia porque no viene al caso, pero Dios elige al rey David como rey de Israel, que a la muerte después cuando murió en batalla Shaul Amelech, el que reinó después de él fue David. David compró las tierras de Jerusalén y quiso construir la casa para Dios, el Bet HaMikdash,
Dios no le permitió a David construir el Bet HaMikdash porque él era un guerrero. En la época de David Amelech, la tierra de Israel se amplió sus fronteras, venciendo a todos sus enemigos que estaban en los alrededores, sometiéndolos, y de esa manera logró la paz que había en esa época en la tierra de Israel, pero como sus manos estaban manchadas de sangre, Dios le dijo, vos no vas a ser el que va a construir el templo de paz, que es el Bet HaMikdash. ¿Quién sí lo construyó? El sucesor de David Amelech, del rey David, que fue su hijo Shlomo, el rey Salomón. Él construyó el Bet HaMikdash, pero después de la época del reino del rey Salomón, que fue una época de paz, como su nombre lo dice, Shlomo viene de Shalom, de paz, eh, el, el- sucedió que el hijo de él no supo mantener a su pueblo unido. Y por fuerza, digamos, de impuestos, y la gente se quejaba, y él quiso mostrar mano dura. Entonces, una parte del pueblo se sublevó y se dividió el reino en dos. El reino de David, digamos, del linaje de David Amelech, era el reino de Yehuda. Y ahora vamos a explicar por qué se llamaba Yehuda, porque eso va a estar relacionado con el final de la clase. Y el otro reino era el reino de Israel. Israel eran 10 tribus, o sea, era el reino más amplio, más grande, el reino del norte de Israel. Y el reino de Judá estaba compuesto por 2 tribus y un poco más. ¿Cuáles eran esas 2 tribus? La tribu de Yehudá, ¿sí? Que es, el rey David era de la tribu de Judá, era la tribu de los reyes. La tribu de Binyamin, que recordemos Mordejai, que era Ish Yemini, era de la tribu de Binyamin. Y también habían levitas, de la tribu de Leví, que eran los Kohanim y los Leví. Cuando el pueblo se dividió en dos, entonces primero, como el centro espiritual y religioso del judaísmo estaba en Jerusalén, es decir, en territorio de Yehudá, en territorio del reino de Yehudá. Entonces los reyes de Israel quisieron, digamos, querían evitar que la gente de su reino vaya y que el lugar importante sea en el reino de Yehudá. Entonces empezaron a desviar al pueblo judío, al pueblo de Israel, al reino de Israel, de Dios, del monoteísmo, y empezaron a traer la idolatría y empezaron a desviarse y así. También pasó con algunos reyes de Judá también, que eran idólatras. En ese momento, en esa época, la idolatría era la tentación del momento. Digamos, la gente necesitaba un objeto en quien creer, a quien rezarle, a quien adorar. ¿Sí? Era como en ese momento era muy difícil. Hoy en día nosotros quizás no lo entendemos, cómo qué tanto por una estatua, digamos. Pero, sin embargo, en esa época era la tentación del momento. Entonces dice el Rebbe Rayatz, el Friedrich Rebbe, esa observancia floreció desafiando el peligro, o sea, la observancia de la Torah mitzvot y el estar dispuesto a entregar la vida en todos los países y a través de todas las generaciones hasta que se debilitó en el tiempo de los reyes de Judá e Israel. En ese momento, el Ibrí de 1000 años, el que empezó, el que se dedicó a la Torah y las mitzvot con la bandera de Abraham, con la fuerza de Abraham, comenzó a presentar un rostro cambiado. De repente se le cambió la cara. Hasta cierto punto, el Ibrí de la Torá y las mitzvot recibió estatus político y fue reconocido como una nación independiente. Es decir, de repente se empezaron a asimilar a lo que el resto de las naciones, para lo que el resto de las naciones era el significado de pueblo. No era el pueblo de Dios, sino empezaron a tener el pueblo, digamos, de lo que es el reino de Israel, la tierra, y dejaron de lado lo que hacía nuestra esencia, el nacimiento de nuestro pueblo, que fue la Torá y las mitzvot. El mundo entero, incluso Amalek, sabía que los judíos, la simiente de Abraham, era el pueblo elegido. Esa frase significa la nación de Dios. Sin embargo, cuando surgió el político ibrí, proclamó al mundo que era una nación y se aseguró el apoyo de expertos políticos que, en primer lugar, negaron la visión de la Torá en general e intercambiaron parcialmente la Torá y sus mitzvot por ideologías alternativas. De esta manera, surgieron 2 tipos de ibrí. En ese momento, de repente, el ibrí se dividió en dos. Habían 2 tipos de ibrí. El ibrí de la Torá y las mitzvot y el ibrí político.
Es decir, el Ibrí que estaba, que vivía, digamos, como si fuese un país más, ¿sí? Con la política y el Yehudí, el Ibrí que estaba en la Torá, en las mitzvot, que sabía que el rey de Israel no era el rey que estaba en el trono, sino era Dios, y que de hecho, una característica que tienen los reyes de Israel es que tienen una ley por encima de ellos. Ellos no imponen la ley. La ley es la ley de la Torá y la ley de la Torá es también para los reyes, a pesar de que ellos podían, la misma Torá en algunos casos le permiten al rey dictaminar ciertas cosas, pero ellos estaban subordinados a la Torá. ¿Cuándo lo vemos eso? Lo vemos con el rey David. Cuando Natán a Naví le tuvo que ir a decir, el profeta Natán le tuvo que decir a David Amélez que se había equivocado, él fue y se lo dijo al rey, y David Amélez hizo teshuvá. Él aceptó su error, aceptó su equivocación, y no dijo, pero escúchame, yo soy el rey, hago lo que quiero. ¿Cómo? Bueno, ahí te cambio la ley, que la Torá dice tal cosa, yo digo otra. No, los reyes de Israel estaban subordinados a Dios, a la Torá y a las mitzvot. Entonces, el único rey, el que mandaba es Dios. Entonces, en el momento que ellos quitaron a Dios de sus vidas, quitaron a Dios del pueblo, entonces pasaron a ser hebreos, pero asimilados, digamos, asimilados a lo que era el resto de las naciones. Ahora podemos entender por qué el profeta Yoná Naví, no se identificó a sí mismo diciendo simplemente Ibrí Anoji, soy un ibrí, soy hebreo, sino que especificó, soy ibrí y al Dios del cielo yo temo. ¿Sí? Ibrí anoji, betayem lo que llamar maní haré, porque en su tiempo ya existían dos tipos de ibrí, el ibrí genuino y el ibrí falso. Por lo tanto, Yoná agregó que él era temeroso de Dios, aclarando así que pertenecía al genuino pueblo ibrí. ¿Cuál es la historia de Yoná? Dios lo había mandado a Yoná a hacer una misión que Jonás se quiso escapar de Dios. Entonces se subió a un barco y se escapó y de repente empezó a haber una marea y el barco se estaba por hundir. Entonces cada uno empezó a rezarle a su Dios y veían que Jonás no se quedaba callado. Entonces dijeron, ¿y vos qué rezá? Entonces él dijo, no, Ibrianoji, yo soy hebreo, se identificó, yo soy hebreo, pero no dijo yo soy hebreo nada más, dijo yo soy hebreo, vete lo que haya más y maniare, y yo temo del Dios, o sea, soy de los hebreos temerosos de Dios. Saúl y Batilú en el Ayam. Él dijo, la culpa es mía, agárrenme y arrójenme al agua y que se va a calmar todo. Y así fue que lo tiraron al agua, se calmó la marea, lo tragó un pez y después lo dejó y lo soltó en la costa y así él terminó yendo al final a hacer la misión de Dios. Es la haftará que leemos en Yom Kippur, una haftará muy larga, la historia que seguramente lo habrán leído varias veces. Pero lo que nos dice el Rebbe Rayatz es muy interesante. Yoná Naví, ¿cómo se presenta? No dijo yo soy hebreo. Dijo, no, yo soy hebreo y a Dios yo temo. Es decir, aclaró eso porque habían hebreos que no temían a Dios. ¿Sí? Eso fue lo que, con esa presentación, el Rebbe Rayatz nos dice por qué a Mordejai la Megilá lo presenta como Ish Yehudi. Ahora vamos a ver qué es el tema de Yehudi. Ish Yehudi allá Susana Abilá, Shmo Mordejai. Había un Yehudi que era, pero ¿cómo? Había un montón de Yehudi. Había un Yehudi en Susán que se llamaba Mordejai. ¿Qué había pasado con Mordejai? Ahora vamos a ver la historia, qué fue lo que enfureció a Amán, ¿sí? ¿Por qué Amán decidió decretar una aniquilación total contra los judíos? Entonces vemos en la fuente número 4, Megilat Esther, después de estos acontecimientos, el rey Ahasveros ascendió a Amán, o sea, le dio un ascenso a Amán, hijo de Amedata el Agageo, y lo encumbró colocando su asiento por encima de todos los príncipes que estaban con él. Todos los siervos del rey que estaban en la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había ordenado el rey. Pero Mordejai no se arrodilló ni se inclinó. Es decir, en realidad, Amán era tan egocéntrico, tan soberbio, eh, ¿cómo se dice?, agrandado, ¿sí? Que él quería, y hizo que el rey lo decretara,
que todos se arrodillasen frente a él, para mostrar que después del rey está Amán y él es el más importante de todos los ministros del rey. Pero había una persona que nunca se arrodillaba frente a él, que era, que era Mordejai. Mordejai Yehudí. Todos se arrodillaban, inclusive los judíos se arrodillaban frente a Amán, pero Mordejai Yehudí lo ihrabe, lo ishtajabe, dice. No se arrodillaba ni se posternaba frente al rey. Entonces los siervos del rey que estaban en la puerta del rey le dijeron a Mordejai, ¿por qué desobedeces las órdenes del rey? ¿Por qué no te arrodillas vos también? Y habiéndole dicho esto día tras día, todos los días, sin que les haga caso, se lo contaron a Amán para ver si las palabras de Mordejai perduraban, porque él les había dicho que era Yehudi, que él era judío. Mordejai dijo, yo soy judío y por eso no me voy a arrodillar frente a Amán. Entonces ellos le decían todos los días, pero lo dijo el rey, pero lo dijo el rey, yo soy judío, no me arrodillo. Ah, ¿no? Bueno, vamos a contarle a Amán que vos no te arrodillás porque sos judío, a ver si todavía vas a tener el valor de, 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 de no arrodillarte. A ver, vamos a ver, a ver si se cumplen tus palabras. Amán vio que Mordejai no se arrodillaba ni se inclinaba ante él y se llenó de ira. Pero le pareció insignificante poner las manos sobre Mordejai únicamente. Dijo, ¿qué lo voy a castigar solo a Mordejai? Un tipo ahí, o sea, es como que, ¿cuál es el? Ya que le habían dicho la nacionalidad de Mordejai, por lo que Amán quiso destruir a todos los judíos que había en todo el reino de Ahasverosh, la nación de Mordejai. Dijo, Mordejai es Yehudí, y porque es Yehudí, él no se arrodilla. Bueno, entonces no lo voy a matar solo a Mordejai, porque eso es muy poco para mí. ¿Qué voy a hacer? Si él es Yehudí y por ser Yehudí no se arrodilla, voy a matar a todos los Yehudí que hay en el reino de Ahasverosh. Pero ¿qué pasó? Ahora dice, explica el Rebbe Rayatz que en realidad Amán sabía la diferencia, conocía, le habían explicado la diferencia que había en ese momento entre los judíos, porque Amán decía, ¿cómo puede ser? Yo conozco un montón de Ibrim, de hebreos, que sí se arrodillan, que sí son amigos míos, que sí compartimos la mesa, sí tenemos las mismas charlas y las mismas cosas. Y de repente Mordejai no. ¿Por qué? Entonces, vemos ahora que la explicación del Rebbe Rayatz dice lo siguiente: como uno de los consejeros reales, Amán, tenía muchos conocidos entre los ibrim políticos, pasaban tiempo comiendo y bebiendo juntos y no había punto de conflicto entre ellos, sus raíces judías eran imperceptibles y ellos también se arrodillaron y se postraron ante ese villano. Es decir, él no entendía, decía, ¿cuál es la diferencia de ser hebreo? Si yo conozco un montón de hebreos y no hay ninguna diferencia entre nosotros. Amán no podía entender por qué Mordejai era diferente de los otros Ibrim. Después de todo, él también era una figura política, un lingüista extraordinariamente competente que interactuaba con los más altos funcionarios del gobierno. Así que, ¿por qué era tan diferente del resto de los Ibrim? ¿Por qué todos se arrodillaban y Mordejai no? Esa pregunta, esa pregunta duró solo hasta que sus subordinados le explicaron a Amán que Mordejai era un Yehudí, no es solamente un Ibrí, él era Yehudí. ¿Qué es Yehudí? A diferencia de un Ibrí, explicaron que Ibrí era un término político que podía incluir a alguien que se oponía a la religión judía o incluso que pertenecía a una fe diferente. Un nombre identificativo, o sea, es decir, vos podías ser hebreo, pero de repente tomar otra fe, creer en otros dioses. Podías ser hebreo y no creer en Dios, en el Dios de Israel. Y sos hebreo. Como una nacionalidad, exactamente, pero que no significaba algún tipo de compromiso, de obligación hacia esa nación a la que pertenecías. Es algo más bien un nombre, una identificación. Eh, por ejemplo, una persona puede asumir una identidad subjetiva, como si la identidad que yo quiero, como si perteneciera a un determinado país y a una determinada nación, independientemente de su religión o linaje reales. Es decir, yo puedo decir, bueno, yo me siento persa, yo soy persa, chao. No importa que de dónde vengo yo de antes. No. El nombre Yehudí, le explicaron a Amán, describe a un judío genuino que cree en Dios y observa fiel y enérgicamente su Torah y sus mitzvot hasta el punto del autosacrificio. Fue en ese momento que el corazón grosero y cruel de Amán
buscó destruir, matar y aniquilar, como dice la Megilá, estos son términos de la Megilá, a todos los Yehudim. Entonces, por eso la Megilá nos dice que Mordejai era Ish Yehudi. Él se identificaba del resto de los hebreos por ser Yehudi, por ser un hombre que estuvo, no se arrodillaba, no dejó sus valores, no dejó sus ideas, sus ideales de lado para caerle mejor a los demás, para estar bien con los demás. No, él siguió siendo Yehudi con orgullo y con fuerza, y dispuesto a sacrificar y a entregar su vida también por ese judaísmo. Entonces, ¿qué hizo Amán? Dijo, vamos a matar a quienes, a todos los Yehudim, no dijo Ibrim, vamos a matar a todos los Yehudim que hay en Shushan. Es decir, todos los que comulgan con Mordejai, los vamos a matar. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó ahora? Dice, fue Amán, fue a lo de Ahasuerós, a lo del rey, porque no puede matar gente sin el permiso del rey, ¿sí? Entonces, Amán, vamos a ver la fuente 5, sigue diciendo la Milat Esther, Amán le dijo al rey Ahasuerós, escuchen bien estas palabras, hay un pueblo disperso y separado entre los pueblos de todas las provincias de tu reino. Ellos se separan, están separados, están aislados, ¿sí? Pero a su vez están dispersos entre todos, o sea, están en todos lados, pero en todos esos lugares ellos se dispersan, se separan del resto de la gente. Y sus leyes difieren de las leyes de todos los demás, por eso se separan, porque tienen otras leyes, y no guardan las leyes del rey. No cumplen con todas las leyes del rey. ¿Por qué? Porque si el rey dice que hay que trabajar y pagar los impuestos y de repente ellos no trabajan en Shabbat, como va a decir ahora más adelante, entonces no están haciendo la ley del rey. Por lo tanto, es inútil que el rey los deje en paz. Si al rey le place, que sea escrito de destruirlos y yo además de eso, él sabía que al rey le hablaba la plata, te voy a pasar 10.000 piezas de plata en las manos, le voy a poner para la mano de los que hacen la obra, o sea, por los que hacen la obra, para llevarlas a los tesoros del rey. El rey se quitó el anillo de la mano, que era el sello de él, y se lo dio a Amán, hijo de Amedata el Agageo, adversario de los judíos, para que selle con el sello del rey ese decreto en contra de los judíos. Dice el Talmud, ¿sí? Dice el Talmud en Tratado Megilá, ¿qué significa no guardan las leyes del rey? ¿Cómo no guardan las leyes del rey? Entonces, dice Megilá, en el Talmud dice que Amán lo que le quiso decir al rey es que no guardan la ley del rey, vemos en la fuente 6, están ociosos todo el año, o sea, están al cohete, todo el año no hace nada. Porque todos los días dicen, hoy es Shabbat, hoy es Pesaj, no trabajo porque es Shabbat, no trabajo porque es Pesaj. Y dice Rashi, sigue ahí diciendo Rashi, no pagan impuestos ni cuotas. ¿Por qué? Porque si un día de trabajo es un día de impuestos, si no trabajar no está pagando impuestos. Entonces al rey no le conviene tenerlo, porque no son trabajadores, son vagos, le dijo a Amán a Hashverosh. ¿Sí? Por eso los tenía que aniquilar. Bien, sigue diciendo el Rebbe Rayatz, con todo el poder a su disposición, Amán lanzó una campaña de exterminio contra los Yehudim, el pueblo de Mordejai, ¿sí? Es decir, el pueblo que estaba afín a Mordejai, los Yehudim, contra los observadores del Shabbat. Convenció a Hashverosh de que eran improductivos y negligentes en sus deberes cívicos, porque siempre afirmaban que hoy es Shabbat, hoy es Pesach. Hábil en el poder de la riqueza, le ofreció a Hashverosh 10.000 talentos de plata a cambio del grupo de judíos que estaban dispersos por todo el reino. Incluso si Amán distinguía entre Ibrí y Eudí, porque se lo habían dicho sus allegados, sus hijos y seguidores no hicieron tal distinción. Odiaban y oprimían a los Ibrim exactamente como odiaban y oprimían a los Yehudim. O sea, metieron todos en la misma bolsa, en el mismo paquete. Se les mostró la puerta, es decir, los echaron y fueron vergonzosamente expulsados de sus altos puestos. Les robaron su capital, su oro, su plata y sus joyas. Les escupieron, los arrojaron de sus mansiones y los despojaron de todas sus propiedades. En una palabra, se les recordó su linaje olvidado y suprimido hace mucho tiempo. Ahora había una ola de intenso sufrimiento para todos los descendientes de Abraham, Yehudim e Ibrim por igual. Es decir, Amán decretó contra los Yehudim, pero en la práctica todos los antisemitas de Persia que dijeron,
todo lo mismo, Ibrí, Yehudí, todos los que son descendientes vienen del mismo lugar, chau, todos en lo mismo, todos en la misma bolsa. Y así se empezó durante un año, desde que Amán había hecho ese decreto hasta que se iba a realizar, hasta Purim, que era el día que él hizo el sorteo para que salió el día que iban a matar a todos los judíos. Los judíos estaban sufrían persecución, y los que quisieron olvidar su linaje, quisieron olvidar su judaísmo, de repente se le hicieron acordar a la fuerza. Ustedes no se escapan, ustedes son judíos. ¿Sí? Les recuerda algo, ¿no? ¿Nos recuerda algo? Acuérdense que esta charla, esta sijá, el Rebe, Rayatza estaba diciendo, y ahora van a ver cómo lo termina él, plena Shoah, en pleno holocausto. Él se había escapado, era Purim del año 1941. Se había escapado de Varsovia a Nueva York, pero él se acordaba de sus hermanos que estaban siendo oprimidos, asesinados en la Europa nazi. Y bueno, ¿qué pasó después de eso? Cuando el pueblo judío estaba oprimido en esa época, viene Mordejai y le dice a Esther, Esther, llegó el momento. Llegó el momento de que vos actúes, de que vos le cuentes al rey quién sos, que vos también sos judía y que nos salves. Entonces, de la fuente 7 vemos que Esther ordenó que le respondiera a Mordejai, o sea, Mordejai le mandó a decir a Esther que ella que se presente frente al rey, y Esther le dijo a Mordejai, mirá, el rey no me llama hace 30 días, y es sabido, conocido, que en el reino de Ahasuerós ninguna persona se puede acercar al rey si no es llamado por el rey, y si una persona se acerca, es considerado una falta de respeto hacia el rey, y Ajat Datolamit, o sea, la ley del rey es pena de muerte. Entonces, ¿cómo me voy a acercar? Entonces, ¿qué le dijo? Le dijo Mordejai a Esther. Eh, Mordejai después le volvió a decir a Esther, le dijo esto es lo que no está escrito acá. Está en la Megilá, pero no en este texto. Mordejai le dice a Esther, no, dice, si vos te vas a quedar callada, vos no te preocupes, que la salvación va a venir desde otro lugar, porque Dios nos prometió que a nuestro pueblo es un pueblo eterno, nunca será destruido. Y vemos que nos persiguieron Bejol Dorvador, cada generación y generación. Decimos ahora cuando llegue Pesa, vamos a decir, todas las generaciones nos quisieron aniquilar. Pero Baruch Hashem, acá seguimos fuertes, firmes. Entonces, Mordejai le dijo a Esther, no te preocupes que la salvación va a venir de otro lugar. Pero quién sabe si no es por eso que vos estás en el reinado, quién sabe si no es por este momento que Hashem hizo todo esto y te convertiste en reina únicamente para poder salvar a tu pueblo. Entonces ahí le responde Esther, ahí sí vamos a ver en la fuente 7 en el texto, Esther le ordenó que le respondiera a Mordejai, o sea, al emisario, al enviado, ve, reúna a todos los judíos que están presentes en Susán y ayuna por mí, y no comas ni bebas durante 3 días, no coman ni beban durante 3 días, día y noche. Yo y mis doncellas ayunaremos de la misma manera. Entonces iré al rey contra la ley, y si perezco, perezco. Dijo, yo voy a ir, lo voy a hacer, y, y ya y si pase lo que pase, voy a ir. Y acá el rey Rayat se empieza a explicar qué fue lo que hizo el accionar de Mordejai durante todo ese tiempo. Estamos hablando, pasaron varios meses. No solamente Mordejai fue y le dijo a Esther, andá y hacé lo que tenés que hacer, él también se ocupó del pueblo, ¿sí? De la gente. ¿Qué hizo Mordejai? No se quedó con los brazos cruzados, andá a ver si nos salvás, Esther. Dice Rebe Rayat, en ese momento crítico, Mordejai centró todos sus esfuerzos en la educación. Él se enfocó, dijo, este es el momento, pase lo que pase, tenemos que educar. Solo en Shushan, la ciudad capital, Mordejai reunió a 22.000 niños quienes estudiaron Torah y observaron mitzvot, arriesgando sus vidas, demostrando así su orgullo de ser Yehudim. De hecho, todos los Yehudim, hombres y mujeres, viejos y jóvenes, los más instruidos y los menos instruidos, estaban armados con este sentido de Mesidut Nefesh, autosacrificio.
todos, sin excepción, estaban dispuestos a dejarse matar o quemar por descansar en Shabbat, o sea, por cumplir el Shabbat, por mantenerse kosher, por observar la pureza familiar o por usar tefilín. Como judíos orgullosos se burlaban de los seguidores de Amán y de su opresión religiosa. En síntesis, el estado espiritual de los judíos en Shushan y también en todas las 127 provincias fue encendido por esa llama de autosacrificio. De repente, todos esos que habían sido Ibrim asimilados en el momento que de repente empezaron a sentir la opresión de los que los querían matar tan solo por el hecho de ser judíos y los querían, y en ese momento entendieron que eso los está alejando de Dios, los está alejando de su pueblo, porque si ellos se convertían, se convertían, es decir, si ellos negaban su identidad, podían salvarse. Pero al decir yo soy hebreo, yo soy judío, yo soy hebreo, entonces los mataban, porque ¿qué sabía la gente quién era y quién no era? Si el que estaba asimilado no tenía, no llevaba la equipa, el tzitzit y no se lo identificaba. Entonces, ¿cómo sabían a quién matar y a quién perseguir y a quién no? Entonces ellos no dejaron de decir yo soy judío, es decir, yo me puedo asimilar, pero negar mi identidad, negar mi conexión con Dios, eso no, eso nunca. Puedo idolatrar también, pero del momento que me dicen que vos ya no perteneces al pueblo judío, no, ahí ya ya estamos dispuestos a entregar nuestras vidas por eso. Y de repente, Mordejai empezó a alentar a toda la gente a aferrarse al cumplimiento de la Torá y las mitzvot y la gente lo empezó a seguir. De repente todos los que estaban lejos empezaron a volverse al judaísmo, a volverse al cumplimiento de la Torá y las mitzvot porque ellos tenían el orgullo judío y no querían, no estaban dispuestos a ceder frente a los que los querían aniquilar. Nosotros todos conocemos ya el final, ¿no? De la historia de Purim. Cuál es el final de la historia? Que después de esos 3 días de ayuno, Esther se presentó frente al rey. El rey le dijo, aceptó que haya llegado sin invitación y le dijo, querida reina, ¿qué querés? Entonces ya dijo, te quiero invitar a una cena junto con Amán esta noche. Bueno, el rey le dijo a Amán, presentate esta noche. Es justo esa noche, bueno, se presentaron con Amán, le dijo, reina, qué querés? Pedime lo que quieras. Y la reina le dijo, quiero que mañana vuelvan otra vez a una segunda cena conmigo, Amán y vos. Entonces esa noche el rey no se pudo dormir y se acordó que Mordejai pidió que le lean las crónicas del rey, que donde estaba escrito que Mordejai le había salvado la vida al rey y no había sido recompensado. Entonces justo estaba Amán ahí y lo llamó a Amán como consejero, le dijo qué es lo que hay que hacer una persona al que el rey aprecia. Amán creía que se refería a él. Entonces le dijo, agarrá un alto cargo del reino, del rey, y vestía a esa persona con las prendas del rey, con la corona del rey, con el caballo real, con todo. Imagínense los humos de Amán en ese momento, estaban altísimos. Él creía que iba a sentirse rey por un momento. Y que lo pasen por toda la ciudad diciendo y proclamando esto lo que se le hace a la persona a quien el rey aprecia mucho. Ah, qué lindo era lo que iba a sentir en ese momento Amán. Cuando Ahasverosh escucha eso, le dice, Amán, gracias por el consejo, vos sos el alto cargo del rey. Bueno, andá y hacerle todo eso que dijiste a Mordejai y a Yehudi. Entonces ahí Amán se siente humillado y bueno, va, lo hace durante todo el día y ese mismo día tenía que ir de vuelta, esa noche tenía que ir de vuelta a la cena del rey, la casa del rey. Entonces ahí es cuando Esther le dice al rey, hay una persona que quiere matar a mí y a todo mi pueblo, porque ella también era judía, y ella dijo, yo soy judía, ¿quién es esa persona? Es Amán. Entonces el rey se enoja, bueno, al final termina colgando a Amán y a sus hijos y declarando, lo puso a Mordejai en su lugar y le dio también el anillo para que él proclame que el día que estaba destinado a ser para la aniquilación los judíos se podían defender y todo se convirtió, se transformó y se modificó para bien de los judíos y así festejamos nosotros hasta el día de hoy la festividad de Purim, y como termina diciendo que la Yehudim Haitá Orá Simcha son Vikar. Pero bueno, el Rebbe Rayatz
trae ahora una enseñanza, un aprendizaje sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre la Shoah, lo que estaba viviendo en aquellos días. Dice así, con respecto al milagro de Purim, la Megilá escribe, estos días son recordados y observados en cada generación, en cada familia, en cada provincia, en cada ciudad. Estos días de Purim no desaparecerán de entre los judíos, ni el recuerdo de ellos perecerá de sus descendientes. No hay necesidad de explicar, dice Rebbe Rayatz, estas palabras. Todo el mundo entiende claramente lo que quieren decir en ese momento, 1941. Todos entienden claramente lo que quiere decir la Megilá cuando nos dijo que estos días son recordados y observados en cada generación, en cada familia, en cada provincia, en cada ciudad. Estos días de Purim no desaparecerán de entre los judíos, ni el recuerdo de ellos perecerá de sus descendientes. Es importante, sin embargo, notar que para que el milagro de Purim ocurra, debe haber Yehudim con Mesirut Nefesh para la Torah de las mitzvot. El Rebbe anterior dice lo mismo, así como pasó con la época de Amán, tiene que pasar ahora también. Tiene que haber judíos que estén dispuestos a entregar su vida, es decir, mostrar con orgullo su judaísmo en el cumplimiento de la Torah y las mitzvot. Lo que el mundo está atravesando ahora debería recordarnos a los judíos de la era de Amán. La historia se repite de manera sorprendente. En todos los países, los judíos están en un mar de aflicciones. Los judíos en el extranjero, es decir, fuera de Estados Unidos, donde él vivía en ese momento, están en medio de un incendio, de fuego. Nosotros estamos fuera del fuego, estamos alrededor, dijo, del fuego. Se están haciendo muchas cosas positivas para ayudar a nuestros hermanos en el extranjero y la gente está dándose de acá, o sea, están apoyando económicamente para salvarlos, pero eso no es todo lo que hay que hacer. Lo principal es hacer teshuva. Lo principal es arrepentirse, es volver a nuestras raíces, es volver a nuestras fuentes. Los judíos no deben desesperarse ni siquiera ante el mayor peligro. Incluso en la situación actual, extraordinariamente grave, los judíos deben mantenerse firmes en su esperanza y confianza en Dios. Bajo ningún concepto debemos confiar únicamente en el armamento físico y la fuerza mortal. Que Dios preste fuerza a aquellos que defienden la causa de lo que es correcto y debemos ayudarlos por cualquier medio que podamos, pero al mismo tiempo, sin embargo, nosotros los judíos debemos usar nuestra arma eterna, confiable y divinamente prometida. ¿Que cuál es esa arma que Dios nos prometió? Como dice en Parshat Bejucotai, si andás en mis caminos, entonces, si vos vas a cumplir la Torah de las mitzvot, entonces Dios nos promete a nosotros la eternidad. Es decir, Teshuvah, es retornar a las raíces. En palabras sencillas, esto significa observar el Shabbat, el kosher, la pureza familiar, los tefilín y las mitzvot en general. Los judíos no deben desesperarse, dijo el Rebbe de Rayatz, y con esto él termina su sijá en el año 1941, haciendo un paralelismo de lo que es la historia de Purim con lo que estaba sucediendo en la Shoah, diciendo también, hablando de la historia de lo que es el hebreo, el pueblo hebreo, y lo que significaba en ese momento Yehudí, ser un Yehudí, por lo de Mordejai. La diferencia entre un hebreo y un Yehudí. Y la necesidad de aferrarse a la Torah y las mitzvot como un medio de supervivencia de nuestro pueblo. Y ahora vamos a pasar a una parte, lo vamos a hacer rápido porque ya estamos sobre la hora, a una sijá del Rebbe. El Rebbe, 30 años después, en un Purim, habla también sobre sobre la palabra judío, la denominación judío, que es el título de esta clase. ¿Por qué nos llamamos judíos? Entonces dice así, el Rebbe dice lo siguiente, la Megilá se refiere, eh, la Megilá se refiere a los hijos de Israel con el inusual término Yehudim, porque nosotros vemos que, voy a hacer un minuto, un paréntesis, no es solamente a Mordejai se lo llamó Yehudim. Todo el tiempo la Meilá habla de los Yehudim, los Yehudim, los Yehudim. Y ningún otro lugar en la Torá vemos que se hable tanto, o sea, que use tanto la palabra Yehudim. Sí, Bri, hebreo, pero Israel, pero Yehudí, ¿por qué? Entonces, la primera, Rashi explica por qué a Mordejai se lo llamaba Yehudí. Porque él, cuando dijo Ish Yehudí, se refiere, como el pueblo judío había sido eh, conquistados por los babilonios y fueron dispersados, salieron, fueron desterrados de la tierra de Israel hacia la zona donde estaba gobernada ahora por Persia,
Entonces es como decir Ish Yehudí del reino de Yehudá. Era un nombre Yehudí, es decir, era del reino de Yehudá. Entonces, por más que él era de la tribu de Benjamín, como la tribu de Benjamín era parte del reino de Yehudá, entonces se lo llamaba Ish Yehudí. Pero eso también responde eso, ¿por qué a Mordejai se lo llamó Yehudí? Pero ¿por qué a todo el pueblo se lo llamó Yehudí? Porque no todo el pueblo venía del reino de Yehudá, como ahora vamos a ver que el Rebbe marca esto. Entonces, al resto del pueblo deberían decir hebreos. ¿Por qué utiliza la palabra Yehudí? De eso va a aprender algo el Rebbe. La Megilá se refiere a los hijos de Israel con el inusual término Yehudí. Esto es más prominente con respecto a Mordejai, que dice, había un hombre Yehudí de Judea en Susán, la capital, cuyo nombre era Mordejai, un benjamita, uno de Binyamin. Aunque Mordejai era de la tribu de Binyamin, todavía se le conoce como Yehudí, a pesar de que el significado simple de ese término es un miembro de la tribu de Yehudá. ¿Sí? Podemos decir, Yehudí también es de la tribu de Yehudá. ¿Por qué a Mordejai, si era de Binyamin, se lo llamaba Yehudí? Lo mismo es cierto de todos los Yehudim, en todos los países del rey Ahasverosh. Ahasverosh gobernaba el mundo entero en ese momento, o sea, el mundo conocido, por lo que su reino ciertamente incluía miembros de todas las 12 tribus de Israel. Sin embargo, a los judíos se les llama constantemente Yehudim. ¿Sí? Y acá, ahora el Rebbe hace responde una pregunta que podríamos hacer en este momento sobre el resto de las tribus. Esto no se puede atribuir al hecho de que el rey Sanjerib, que era el rey de Asiria, había mezclado anteriormente el mundo entero, por lo que la gente ya no sabía de qué tribu descendía. Ya que los libros de Ezra y Nehemías relatan que había varios judíos que trajeron cuadros genealógicos o libros genealógicos detallados que trazaban su ascendencia tribal. También estaban los Koanim y los Leví, que saben hasta el día de hoy que pertenecen a la tribu de Leví. Sin embargo, a todos se los conoce como Yehudí. Él dice, ¿qué pasó? ¿Quién era Sanjerib? Lo que hacían los asirios, que eran los que conquistaron el reino de Israel, era, era mezclar las poblaciones para que nadie se sienta firme y cómodo en su tierra y que se pueda sublevar y se pueda rebelar en contra de los asirios. Entonces él conquistaba una tierra y a toda esa gente los sacaba, los desterraba de su tierra y los tiraba por diferentes lugares. Entonces la gente se sentía, todos eran extranjeros en tierras que no les pertenecían, que no conocían, que no se tenían que adaptar, no tenían en la cabeza ahora cómo voy a luchar en contra del rey. Pero si el rey los hubiese sometido en la tierra a la que ellos pertenecían, entonces ellos están en su tierra, se conocen entre ellos, conocen todas las montañas, los cerros, sí, como acá en la defensa del norte con Güemes, conociendo todo, entonces es más fácil sublevarse, es más fácil rebelarse. Entonces Sanjerib los mezcló a todos, y al mezclarlos a todos, y uno acá, otro allá, se asimilaron, y la gente ya perdió su tribu. Ya no sabía a qué tribu pertenecía, y no sé, qué sé yo, mi tatarabuelo, no sé, sé que estamos acá, no sé a qué tribu pertenece. Por eso, esa es el reino de Israel, son las 10 tribus perdidas. Se las llama las 10 tribus perdidas porque se perdieron. Aún así, en Ezra y Nehemías está escrito que había gente que conservaban su linaje. Ellos conservaban, le transmitieron a sus hijos, hicieron cuadros genealógicos. Nosotros pertenecemos a tal tribu. Quiere decir que existían Yehudim de otras tribus que no eran de Yehudá. No solamente que no eran de la tribu de Yehudá, no eran ni siquiera del reino de Yehudá. Y también los Koanim y los Levim, que no eran de la tribu de Yehudá, a todos ellos la Megilá los llaman los Yehudim. Y estaban todos en las tierras de Ahasuerós, en las tierras de Persia. Entonces el Rebbe dice, no podemos decir que la palabra Yehudí era porque venía del reino de Yehudá. Eso lo puedes decir sobre Mordejai, uno. Pero sobre todo el mundo, o sea, en general todos Yehudim, no. Quiere decir que hay otra cosa, otro secreto, otra idea en la palabra Yehudim. La explicación de esto se puede encontrar en la enseñanza del Talmud que dice lo siguiente: cualquiera que niegue la idolatría es llamado Yehudí, literalmente reconocedor. ¿Qué es Yehudí? Viene Leodot, es reconocer. Por lo tanto, el nombre Yehudí no denota descendencia de la tribu de Yehudá. Más bien, todos los judíos, inclusive los de Binyamin, los Kohanim, los Levim y todos los demás, son llamados Yehudim debido a su rechazo a la idolatría. El Talmud nos dice que la palabra Yehudí viene como dijo Lea cuando le puso a Yehudá, dijo, Atao de Tashem. Yo ahora le reconozco, le agradezco
a Dios, ¿sí? Reconoce a Dios, es un reconocimiento. Odá es reconocer. Entonces, Yehudí es todo aquel que reconoce a Dios, es todo aquel que rechaza la idolatría y reconoce a Dios como el único rey del universo. Entonces, todos aquellos que reconocían a Dios, o sea, que seguían en el camino de Dios, que lo tenían a Dios como Dios, eran considerados Yehudí. Y esto ahora nos abre un panorama similar al que dijo el Rebbe Rayatz, al que dijo el suegro del Rebbe. Dice, antes de eso vamos a verlo, eso en la fuente, en el Talmud, en la fuente número 8, el Talmud entre todo en Megilá dice, se hace referencia a Mordejai como un judío, un yehudí, lo que aparentemente indica que vino de la tribu de Yehudá, pero en la continuación del versículo se le llama Benjamita, Yemini, lo que indica que vino de la tribu de Binyamin. Entonces Rabbi Yohanan dijo, en realidad Mordejai vino de la tribu de Binyamin. Entonces se me fue, ahí está. ¿Por qué entonces se referían a él como Yehudí? Debido al hecho de que él repudió la adoración de ídolos, porque cualquiera que repudia la idolatría es llamado Yehudí. Entonces ahora el Rebbe empieza a aprender de esto algo importantísimo. Cada judío, independientemente de su posición y estatus, retrocede automáticamente cada vez que oye algo idólatra y lo repudia. El Alter Rebbe, el fundador de Chabad, explica con respecto al versículo Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, el Shema Israel, el famoso Shema Israel, que un Yehudí no desea ni es capaz de desconectarse de Dios. Ay, ¿por qué entonces la gente no cumple las mitzvot? Si un Yehudí no puede y no es capaz de desconectarse de Dios, sigue diciendo el Alter Rebbe en el Tania, la única razón por la que es posible que un judío cometa cualquier transgresión es porque piensa que esta transgresión en particular no afecta a su judaísmo. Pero cuando la idolatría está en juego, ese error es imposible, por lo que la respuesta es el repudio. Es decir, la persona siente, dice, bueno, pero esto no me va a alejar, es una pequeña transgresión, es un poco, pero yo soy judío. Pero cuando alguien viene y le dice, no, ya no sos judío, entonces ahí salta, ¿cómo que no soy judío? Soy recontra judío. Me acuerdo una vez cuando era chico, fui a ponerle tefilín íbamos los viernes a poner tefilín, y al principio nosotros decimos la ruta, hacemos la ruta, la tenemos que ir armando. ¿Cómo se arma la ruta? Entonces entramos negocio por negocio, oficina por oficina. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Queríamos saber si acá había, si usted es judío, si había alguien judío, qué sé yo. Ah, sí, está fulano, Megal, puedo hablar con él. Bueno, mirá, te queremos dar una enseñanza semanal, una qué sé yo, y querés ponerte filín, y así entramos, hasta que después ya teníamos a todos identificados y todos los viernes pasábamos y hacíamos el recorrido. Entonces, una vez cuando estaba abriendo, yo era un chico, de haber tenido, no sé, 14, 15 años, voy y le pregunto a uno, le digo, ¿sos judío? Me dice, ¿cómo? Me preguntaron, ¿soy judío? O sea, como que no tenía ninguna identificación de judío. Dice, a mí una vez un amigo me dijo judío, me insultó, y yo agarré, tenía un arma en ese momento, y no le disparé pero agarré y le metí un golpe, lo reventé, porque entonces yo le digo, pero no entiendo, su judaísmo pasa por su reacción digamos, que lo golpeó, en eso sí. El judío cuando te agreden por ser judío, cuando te mueven algo que de repente te dice cómo, te estás, digamos, no perteneces a tu pueblo o insultan a tu pueblo, algo así, ahí de repente salta. No importa lo que no haces, lo que no haces, lo que festejes, no festejes, lo que cumple. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros sentimos el desarraigo, que nos están quitando nuestra esencia. Entonces dice el Alter Rebbe en el Tania, ¿por qué el Yehudí puede transgredir un montón de cosas y no entrega su vida? Pero en el momento que le están diciendo, escúchame, es ahora sos judío, ¿sí? Vos podés decir que no soy judío y nadie te va a hacer nada en la calle, ¿sí? Ahora que están todas las marchas pro Palestina, pro qué sé yo. Sin embargo, ¿qué vemos? Los judíos no solamente que no lo niegan, al contrario, salen, digamos, en masa a decir, ¿cómo? Yo soy judío y no me... Pero escuchame, está tu vida en peligro, no me importa. Yo no voy a dejar, a negar mi identidad. ¿De dónde? ¿Por qué de repente hoy te surge las ganas de ser judío y en el momento y durante el año, durante tu vida no te importó mucho? Porque ahí toca la esencia, toca lo más profundo del corazón. Es cuando ese momento que el Yehudí no puede despegarse de su pueblo, es decir, no puede despegarse de Dios.
Ahora vamos a ver la fuente del Tania en la fuente número 9. Por lo tanto, como regla general, incluso las personas más humildes y los pecadores de Israel sacrifican sus vidas por la santidad del nombre de Dios y aceptan una dura tortura antes que negar la unidad de Dios. Incluso si son ignorantes y analfabetos que ignoran la grandeza de Dios. O sea, no son grandes sabios que pueden decir, bueno, pero uno sabe de Dios y estudió y Kabbalah y Talmud y qué sé yo. Entonces, aún así están dispuestos. Incluso el poco conocimiento que poseen no es lo que los motiva para entregar su vida, porque no profundizan en él en absoluto, en ese conocimiento. Por lo que de ninguna manera su autosacrificio es el resultado de ningún conocimiento o contemplación de Dios, sino que están dispuestos a sacrificar sus vidas sin ningún conocimiento o reflexión, pero como si fuera absolutamente imposible de renunciar al único Dios, sin razón ni argumento racional alguno, simplemente porque no podemos negar a Dios. Esto es así porque Dios ilumina y anima toda el alma de una manera que está más allá de cualquier conocimiento e inteligencia comprensible. Todo judío posee esta naturaleza, independientemente de su tribu de origen, incluso si es la más humilde de las tribus. Cuando se trata de repudiar la idolatría, la fuente del término Yehudí está a la par con la más grande de las personas. Encontramos este concepto expresado en la construcción del Mishkan, el tabernáculo, que estaba en el desierto, que cuando los judíos lo construyeron, Dios eligió dos personas para que lo hagan, digamos los arquitectos, cuyo propósito, el Mishkan, era que la presencia de Dios descansara en el pueblo judío. Los dos artesanos reclutados fueron Betzalel de la tribu de Yehudá y Oliab de la tribu de Dan. El Midrash explica que esta selección fue para mostrar que a un príncipe no se le conoce más reconocimiento que a un hombre pobre, porque Yehudá era la más prestigiosa de las tribus, era la tribu de la realeza. Y Dan era la más humilde, era la más popular, era la más grande, la que estaba, iban al fondo, digamos, iban últimos en toda la, digamos, en el movimiento en el desierto. Sin embargo, así a un príncipe se le concede más reconocimiento que a un hombre pobre frente a Dios. Esto también es cierto con respecto al repudio de la idolatría, porque cuando se trata de autosacrificios son todos iguales. Sí, cuando uno se autosacrificia, un tzadik de una persona que no cumple ni los años, todos son en ese momento el autosacrificio son tan valiosos, son tzadikim frente a Dios. Y ahora el Rebbe trae como cierre que este autosacrificio que se esperó del pueblo, digamos, que se espera del pueblo judío, que en realidad le nace al pueblo judío en momentos de opresión, tiene que ser canalizado por algo en el día a día de la persona. El objetivo final del autosacrificio es que sea canalizado a todo el cuerpo físico, o sea, que no sea momentáneo y pasajero, y a todo el corpus espiritual de las mitzvot. ¿Qué es el corpus espiritual? Son las 248 extremidades del cuerpo físico que corresponden a las 248 mitzvot positivas y los 365 tendones correspondientes a los 365 mitzvot negativas. Es decir, que la persona le pide a la persona que cumpla que cumpla las mitzvot. Porque vieron que hay un momento de, no, yo soy judío y uno sale y está dispuesto a entregar su vida, todo. Pero si después nosotros no llevamos eso a la práctica, al día a día, a la vida judía, entonces es como quemar papel. En un momento se enciende un fuegazo y después, a los pocos minutos, se apagó y se hizo ceniza y desapareció. Entonces, sin embargo, cuando nosotros lo ponemos con el papel, encendemos el carbón y le haces una brasa, entonces se mantiene. La misma manera también esto tiene que enfocarse en la vida, en la acción de las personas. Este es el significado del versículo, como termina la Megilá diciendo, los judíos tenían luz y gozo y júbilo y honra. Y el Talmud dice sobre eso, ¿qué son o sea, uno puede interpretar que al final, el final feliz de la Megilá, es que al final había júbilo y alegría y honra y qué sé yo. Pero dice el Talmud, no son palabras así sinónimos de alegría y puestos así al azar, sino que cada una de esas cosas se refería a una cosa que el pueblo judío hizo a partir de ese momento, a raíz de la persecución. Decidieron aferrarse a su judaísmo, no a la identidad nada más, sino a la práctica judía, mostrarse como judíos también en la práctica. Y dice así, dice el Talmud, los judíos tenían luz y gozo, júbilo y honor. La viudad dice, la luz es la Torá. Como dice el versículo, porque la mitzvah es una lámpara y la Torá es luz. Entonces, orá, la palabra orá tenía luz
se refiere que ellos se aferraron al estudio de la Torá. Besimjá y alegría son las fiestas. Como dice el versículo, Besamasta, Bejageja, te regocijarás en tus fiestas. Ellos empezaron de vuelta a cumplir las fiestas. Ah, Man decía, claro, ellos festejan Pesaj y son vagos. Vamos a festejar Pesaj, vamos a festejar Sukkot, vamos a festejar Shavuot, vamos a festejar Rosh Hashanah, Yom Kippur y todas las festividades del calendario judío. Júbilo, que es sazón, es la circuncisión. Como dice el versículo, me alegro de tus palabras. Sas anojí, sazón, mira la palabra sas anojí al imbrateja. La palabra imbrateja es tus palabras, ¿qué palabras? Es esa palabra que Dios le dijo a Abraham de la orden de circuncidarse. Y Vicar, que es el cabod, el honor, se refiere a los tefilín. Como dice el versículo, todos los pueblos de la tierra verán que eres llamado por el nombre del Señor y te tendrán miedo. Y explica Rabbi Eliezer el Grande y dice, ¿qué es eso que verán? ¿Qué es lo que van a ver? Que el nombre de Dios está, que eres llamado por el nombre del Señor. ¿Qué es lo que ven ellos? Son los tefilín de la cabeza. Kishem Hashem Nikra Aleja, que el nombre de Dios es llamado sobre vos, se refiere al tefilín, el nombre de Dios puesto en el tefilín de la cabeza, y ahí ellos te van a honrar, te van a temer, es decir, te van te van a dar honor. Y Rashi explica, la luz de la Torá, Amán prohibió el estudio de la Torá, y las fiestas, el día que se conmemora como una fiesta, es decir, los días, el Yom Tov, ¿sí? El Yom Tov también que es como una fiesta, por eso se llama fiestas, Simjá. Y la circuncisión, Amán prohibió todas estas cosas y el pueblo de Israel las empezó a cumplir a partir de ese momento. Con esto Rebe termina diciendo lo siguiente, con base en lo anterior, luz y gozo y júbilo y honor, complementa y explica las palabras iniciales del versículo, los Yehudim. ¿Cómo empieza el versículo? Dice así, la Yehudim Aitá Orá Besimjá Besazón Vikar. Los Yehudim tuvieron luz y gozo, júbilo y, alegría, y honor. El luz y gozo y júbilo y honor es porque lo traducen literal. Orá Besimjá Besazón Vikar. En hebreo, cada palabra es Yehudi. Eh, el punto de partida son los judíos. Primero se empieza por ponerse en un estado de judío. ¿Qué es el estado judío? El sacrificio de sí mismos para repudiar la idolatría. Como explica el Alter Rebbe, el pueblo judío tuvo autosacrificio para santificar el nombre de Dios, porque si se hubieran convertido, Amán no les habría hecho nada. Más bien, estuvieron dispuestos todo el año ese de la orden del decreto de Amán a dar sus vidas y no consideraron ninguna otra opción. Es decir, que el oponerse a la idolatría es reconocer a Dios. Reconocer a Dios significa decir Dios es nuestro Dios, o sea, la Torah y las mitzvot. La disposición de todo el pueblo a dar sus vidas por Dios es el mérito que llevó a la abolición del decreto. Y esto es lo que llevó al final, como termina el versículo, a luz, gozo, júbilo y honra, es decir, al cumplimiento de la Torah y las mitzvot. Y yo quiero relacionar esto con lo que estuvimos viviendo nosotros también, nuestra propia Shoah contemporánea, nuestro propio decreto de Amán contemporáneo, que es lo que vivimos en Eretz Israel con el Hamas, con el terrorismo de Hamas y con no solamente eso, con todas las muestras de antisemitismo que vimos en el mundo entero, lo que hizo que nuestro pueblo se una. De repente nos unimos todos y con orgullo salimos a decir, nosotros somos judíos. Y mucha gente hasta empezó a incorporar cosas judías en su vida, en la Torá, en las mitzvot, para mostrar que ellos están más fuertes y más fieles y más firmes que siempre en su identidad. De hecho, acá mismo pasó el otro día cuando eh, devolvieron a los cuerpos de la familia Vivas con todo ese dolor. Una persona dijo, este es momento para estar en comunidad, invitó a todos a venir acá al Shabbat, a quedarse, a estar en la cena de Shabbat. ¿Por qué? Porque la reacción ante algo así es unirnos, es estar todos juntos, es festejar el Shabbat, cumplir el Shabbat, mostrar que nuestro judaísmo no pasa únicamente cuando te gritan judío en la calle, que ahí sacás algo y le pegás al otro, como me dijo esta persona, sino al contrario, el mostrarse judío es aferrarse a lo que el judaísmo a nosotros nos exige, que es el cumplimiento de la Torá y las mitzvot. Que sea, Besat Hashem, que
que cada vez nos podamos acercar, poner todo esto en la práctica, que cada uno pueda incorporar una cosa más y otra cosa más, una mitzvah lleva a otra mitzvah, hasta que al final Hashem vea el esfuerzo, la unión y el sacrificio del pueblo de Israel, del pueblo judío, y como termina la Megilá, que sea Leudim Haitá Orá, Besimjá, Besazón, Vicar, que el pueblo judío tenga luz, alegría, regocijo y todas las cosas buenas. Amén.